Altera Vox, literatura y reflexión. Somos muchas personas a la vez, no en el sentido melodramático de una fragmentación, sino en esa verdad cotidiana. Sos distinto para cada ojo que te mira. Para uno sos silencio, para otro el ruido de una presencia inagotable. Para alguien fuiste salvación, para otro desencuentro. Y en ese collage de impresiones, en esas historias ajenas que te atribuyen papeles y rostros, te vas conociendo y perdiendo al mismo tiempo. La personalidad no nace en el vacío, se va tejiendo con hilos que vienen de la infancia, de los refranes de la casa, de la regla aprendida en la escuela, del nombre con que nos llamaron en la calle. Se nutre de recuerdos que se borran, de otros que reinterpretamos, de heridas que cicatrizan y de cosas que jamás olvidamos. Y a ese tejido se suman las opiniones del entorno, el elogio que nos sostiene, la crítica que nos marca, la mirada que decide si somos valiosos o prescindibles. Es curioso o cruel que la imagen que la gente construye de nosotros sea a menudo más firme que la que nosotros mismos tenemos. Alguien te llamó reservado y esa etiqueta se instala. Otro te recordó la vez que te alejaste y ese episodio pasa a formar parte de tu historia pública. Así, sin proponérnoslo, nos convertimos en personajes ajenos, héroes, villanos, sombras pasajeras en el relato de otros. Y existe un vértigo íntimo en saber que nunca llegaremos a leernos tal como nos leen los demás. Nunca oiremos por completo la música de nuestra propia risa desde fuera. Nunca veremos el vacío que deja nuestra ausencia en una casa que ya no llenamos. ¿Cómo no perderse en semejante laberinto de espejos? Ahí entra la autoestima y, más profundo todavía, el amor propio. La autoestima no es una medalla que nos colocan, ni una opinión que nos devuelven. Es una decisión cotidiana. Es aprender a mirarse con la misma ternura con la que, alguna vez, alguien nos miró sin juicio. Es entender que no somos la suma de etiquetas que otros nos cuelgan, ni las fotos robadas por la memoria colectiva. Somos un núcleo. Esos valores, esas pequeñas fidelidades y esos silencios que solo nosotros sabemos cuidar. El amor propio, en cambio, nace cuando dejamos de consultar a la multitud para validar nuestro pulso. No se trata de una dureza soberbia, sino de una calma que nace del reconocimiento. Acepto mis límites y mis fuerzas. Cuido mi tiempo. Niego el juego de las apariencias cuando me conduce al desgarro. Amarse implica sostener la mirada propia, aun cuando el mundo nos diga otra cosa. Implica realizar pequeñas revoluciones, decir no cuando conviene, pedir ayuda cuando hace falta, perdonarse cuando el error es inevitable. Y hay una última verdad que conviene susurrar: que ser muchas personas para los otros no nos empobrece, puede enriquecer, siempre que tengamos una casa interna que reconozca a su dueño. Permitir que otros te cuenten pedazos de tu vida no significa perder tu centro. Significa, si sos sabio, escuchar, agradecer y luego volver al punto de partida, tu interior. Así que la invitación es humilde y poderosa.
No esperes que el mundo te confirme quién sos. Anda hacia adentro y encontrá allí la constelación que te sostiene. Lee tus propias historias. Abraza las versiones que te honran y aprende de las que te hieren. Y por sobre todo, cultiva la ternura necesaria para volver a vos una y otra vez. Porque al final, y esto es lo más secreto y verdadero, no sos solo lo que otros piensan de vos. Sos quien te mira en el espejo cuando las luces se apagan. Y esa mirada, si la entrenas en paciencia y cariño, te devolverá la sensación de estar en casa. Altera Vox. Literatura y reflexión.